Hola, buenos días. Martes 14 de septiembre. Título de nuestra lección. Y el misión cumplida. ¿Has cumplido tu misión? ¿Has cumplido el trabajo? Cuando tú has cumplido la misión, tú puedes estar tranquilo porque has hecho el trabajo. Y sabes que diste lo mejor de ti, tu mejor esfuerzo, tu mejor dedicación, lo mejor de tu tiempo para hacer lo mejor. Vamos a orar antes de iniciar con nuestra lección. Señor, le damos las gracias porque nos ha bendecido, nos cuida y nos guarda. Ahora que al estudiar la lección, usted puede abrir nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro entendimiento y que podamos atesorar lo que usted desea que aprendamos, Señor. Le invitamos que esté con nosotros, que se quede con nosotros y que nos dirija. En el nombre de Jesús. Amén. En comparación con cualquier ciudad o pueblo de Israel, Nínive es una ciudad grande de extremo de 3 días de camino, como dice Jonás 3:3. Vamos a leer Jonás 3 del 1 al 10. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive gran ciudad de extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Cuál es la respuesta de este lugar malvado? ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia en nuestros esfuerzos para dar testimonio a los demás? Mientras camina por la ciudad, Jonás proclama el mensaje de Dios: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:4. El mensaje va directo al grano. Aunque no se brindan detalles, queda claro que el mensaje llega a oídos receptivos, y la gente de Nínive en forma colectiva cree en las palabras de advertencia de Jonás. De una manera típica del cercano oriente, el rey de Nínive proclama un decreto para demostrar un cambio de corazón. Todos, incluso los animales, tienen que ayunar y afligirse. ¿Cómo se afligen los animales? El texto no lo dice. El rey desciende de su trono y se sienta sobre el polvo, un acto simbólico muy importante. Leemos Jonás 3:6 al 9. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará el ardor de su ira, y no pereceremos? Y si lo comparamos con Jeremías 25:5, cuando decía: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. En Ezequiel 14:6. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor:
Convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Y en Apocalipsis 2:5, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar, y si no te hubieses arrepentido. ¿Qué elementos abarca el discurso del rey? Que muestra que él comprende que se trata de un verdadero arrepentimiento. El sermón fue breve, al grano, pero lleno de teología correcta con respecto al verdadero arrepentimiento. Mientras Jonás predicaba, el Espíritu Santo debió haber estado trabajando arduamente en el corazón de los ninivitas. Los ninivitas no contaban con todas las historias de la tierna conducción de Dios que tuvieran los israelitas. Sin embargo, le respondieron de manera positiva. Por cierto, dice: confiemos en la misericordia de Dios, no en nuestros propios logros. Apoyémonos completamente en su bondad y su gracia. Aunque parezca extraño, Jonás, que ha experimentado personalmente la gracia de Dios, aparentemente piensa que la gracia de Dios es algo tan exclusivo que solo algunos pueden tener la oportunidad de descansar en ella. ¿Por qué el arrepentimiento es una parte tan esencial de la experiencia cristiana? ¿Qué significa verdaderamente arrepentirnos de vuestros pecados, especialmente los pecados que cometemos una y otra vez? Y en el comentario leemos: al entrar Jonás en la ciudad, comenzó enseguida a pregonar el mensaje: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Jonás 3:4. Iba de una calle a otra, dejando oír la nota de advertencia. El mensaje no fue dado en vano. El clamor que se elevó en las calles de la ciudad impía se transmitió de unos labios a otros hasta que todos los habitantes hubieron oído el anuncio sorprendente. El Espíritu de Dios hizo penetrar el mensaje en todos los corazones e indujo a multitudes a temblar por sus pecados y a arrepentirse en profunda humillación. Mientras que el rey y los nobles, así como el común del pueblo, encumbrados, humildes, se arrepintieron a la predicación de Jonás, dice Mateo 12:41, y se unían para elevar el clamor al Dios del cielo. Él les concedió su misericordia, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer, y no lo hizo. Jonás 3:10. Su condenación fue evitada. El Dios de Israel fue exaltado y honrado en todo el mundo pagano, y su ley fue reverenciada. Una vez que el pecado amortiguó la percepción moral, el que obra mal no discierne los defectos de su carácter ni comprende la enormidad del mal que ha cometido. A menos que ceda al poder convincente del Espíritu Santo, permanecerá parcialmente ciego con respecto a su pecado. Sus confesiones no son sinceras ni provienen del corazón. Cada vez que conoce su maldad, añade una disculpa de su conducta al declarar que si no hubiese sido por ciertas circunstancias no hubiera hecho esto o aquello que se le reprocha. No podemos permitirnos descuidar ni un solo rayo de la luz que Dios ha dado. Ser perezosos en nuestra práctica de aquellas cosas que requieren diligencia es cometer un pecado. El agente humano ha de cooperar con Dios y mantener en sujeción aquellas pasiones que debieran ser sometidas. Para lograr esto, debe ser incansable en sus oraciones a Dios. Debe obtener siempre la gracia para regir su espíritu, su carácter y acciones mediante la gracia impartida de Cristo. Puede ser capacitado para vencer. Ser vencedor significa más de lo que muchos suponen. El Espíritu de Dios responderá al clamor de cada corazón arrepentido, pues el arrepentimiento es un don de Dios, una evidencia de que Cristo atrae el alma hacia Él. Así como no podemos arrepentirnos del pecado sin Cristo, tampoco podemos ser perdonados sin Cristo. Y sin embargo, es una humillación para el hombre con su pasión humana y su orgullo el ir a Jesús directamente creyendo y confiando en Él para todo lo que necesita. No presente nadie la idea de que el hombre tiene poco o nada que hacer en gran obra de vencer, pues Dios no hace nada para el hombre sin su cooperación. Los esfuerzos del hombre solo no son nada, sino inutilidad, pero la cooperación con Cristo significa victoria. Por nosotros mismos
No tenemos poder para arrepentirnos del pecado a menos que aceptemos la ayuda divina. No podemos dar el primer paso hacia el Salvador. Nosotros solos no podemos. Necesitamos de Dios. ¿Sabes qué buena noticia? Es interesante. Mira, cómo Dios siempre llamó a su pueblo al arrepentimiento. Lo podemos mirar en la historia de Noé. Noé predicó por 120 años. 120 años. Y el pueblo no se arrepintió. No se convirtió. Cuando los mensajeros llegan a casa de Abraham y Dios le dice a Abraham, ¿sabes? Sodoma y Gomorra van a ser destruidos. Y Abraham, pensando en su familia, dice, pero si hay 50 justos, ¿vas a destruirlos? Dios dice, no. ¿Y si hay 45, vas a destruirlos? No. ¿Y si hay 30? ¿Y si hay 20? ¿Y si hay por lo menos 15? ¿Los vas a destruir? ¿Sabes? No habían 15 justos. ¿Cuál es el problema? Es que no se arrepintieron de su mal camino. Y para ir a Dios necesitamos arrepentirnos. Pero ahora lo que hace el rey de Nínive es extraordinario. Porque cuando Jonás empieza a predicar ese primer día, porque Nínive era 3 días de camino, 3 días iba a predicar. Ahora, ese primer día, la gente cuando empieza a escuchar, dices, lo primero que la gente hace es, al escuchar el mensaje, dice, sí, yo estoy mal, yo he pecado, he hecho tantas cosas malas, y se arrepienten. Y al arrepentirse, se convierten. Y al convertirse, empiezan a proclamar el mensaje a los demás. Porque Jonás no había llegado hasta el palacio predicando. La gente fue la que llevó el mensaje. Y cuando el mensaje llega al rey, el rey no empieza a decir, bueno, quizás tiene razón o no. Él sabe que el pueblo es malo. Y él ayuda a predicar el mensaje, porque ahora él le habla al pueblo y le dice que hay que arrepentirse. Deje todo, dice, su mal camino. Deje el impío su camino. Ya no siga haciendo lo malo. Conviértase. Pero aún el rey va aún más allá. Dice, no solamente vamos a ayunar. No vamos a dejar de hacer solamente lo malo. Nos vamos a convertir. Vamos a estar en ayuno ahora. Y no solamente nosotros, sino que también los animales. Quiere decir que nadie trabajó. Todo el mundo se puso a orar. Ahora dime tú, ¿estaba orando Dios? Sí. El Espíritu Santo, estamos seguros que estaba trabajando arduamente en cada corazón. Jonás predicando y el Espíritu Santo trabajando es algo que a mí y a ti nos debe de llenar de alegría. Cuando tú predicas, esa predicación no va sola, porque el Espíritu Santo trabaja. Probablemente, en el caso de Noé, tal vez él se sentía triste, solo. ¿Por qué? Porque las personas no se convertían. Pero estoy seguro que el Espíritu Santo estaba trabajando. Estaba queriendo convertir a cada una de esas personas. Mas sin embargo, este pueblo cerró la puerta de su corazón. Y entonces, el que decidía era el ser humano, porque Dios ya había hecho su parte. El Espíritu Santo hizo su parte. Noé hizo su parte. Todos cumplieron su parte. Ahora le tocaba al pueblo. Es por eso cuando tú lees Apocalipsis 3:20, un versículo muy conocido. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, yo entraré a él. Es trabajo del ser humano abrir la puerta, porque Dios no puede entrar a la fuerza. Es necesario que tú decidas si aceptas o no aceptas. De nada va a servir que tú tengas conocimiento y digas, sí, Dios existe, Dios me ama, si tú no abres la puerta de tu corazón.
Pero cuando tú abres la puerta de tu corazón, como los ninivitas, Dios va a obrar y va a obrar en abundancia, porque todos se convirtieron. Y es por eso leímos 3 versículos, Jeremías 25, leímos Ezequiel, pero lo que llama, lo mismo dicen los 3, arrepentidos. ¿Sabes? Para ir a Jesús necesitamos arrepentirnos, y al arrepentirnos también dejar nuestro mal camino. Quizás te has dado cuenta que hay pecados que no puedes dejar y que probablemente estás luchando. Tú tienes esa lucha. Jeremías 25:5 nos llama al arrepentimiento. Ezequiel 14:6 y Apocalipsis 2:5 nos llaman a lo mismo. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído, dónde estás, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz lo bueno, porque nuestro corazón, nuestro yo siempre quiere hacer lo malo. Está destinado a hacer lo malo porque vivimos en un mundo lleno de pecado. Y por eso Pablo dice: hay cosas que yo no quiero hacer y las hago. Y ahora probablemente es la misma situación que están viviendo los ninivitas. Ellos eran reconocidos por ser una ciudad sanguinaria, mala en gran manera, mas sin embargo se arrepintieron. Y ese pueblo, llamado el pueblo de Dios, no se convirtió. Ese pueblo que Dios sacó de la esclavitud no se convirtió. Cuando lees el libro de Jeremías, cuando tengas tiempo, léelo todo. Te vas a dar cuenta que Dios le llama a Jeremías y le dice: predícale a este pueblo que se arrepienta, que se convierta. Si no, van a ir esclavos 70 años. ¿Y qué dijo el pueblo? No creemos en ese evangelio. No es cierto, porque Dios nos ama. Sí, pero necesitas convertirte. Necesitas arrepentirte de tu mal camino. Y el pueblo no se arrepintió. El rey no se arrepintió. Los servidores de Dios no se arrepintieron y tuvieron que ir esclavos. Bendito el Señor, que Nínive se arrepintió y alcanzó la salvación. A veces nosotros pensamos que con lo que nosotros hacemos alcanza y sobra. El publicano estaba diciendo: sí, yo oro, yo ayuno, yo doy diezmo, yo hago todo lo bueno. Mi hermano, de nada sirve que hagas cosas buenas. Tú puedes estar en la iglesia y puedes estar perdido. Tú puedes tener 1, 2, 3 Biblias y puedes estar perdido. Porque no es solamente lo que tú hagas, sino lo que tú quieres que Dios haga en tu vida. ¿Sí? Porque cuando tú te arrepientes, te conviertes, Dios está trabajando, el Espíritu está trabajando. Pero ahora hay una cosa, que tienes que dejar ese mal camino. ¿Con qué pecado estás luchando? ¿Con qué pecado estoy luchando yo? Yo estoy seguro que Dios me dará fuerza. Yo estoy seguro que Dios te dará fuerza para ser vencedor. No cierres la puerta de tu corazón. Deja que Dios obre. Y así como Nínive alcanzó la salvación puede llegar hoy a tu hogar, a tu casa, a tu familia, a tu pueblo, si así lo deseas. Que el Señor te bendiga y te ayude a tomar la mejor decisión. Me ayude a tomar la mejor decisión. Oramos. Señor, gracias por esta lección. Así como el pueblo de Nínive se arrepintió, que nosotros podamos arrepentirnos y convertirnos y dejar lo malo. Ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. A veces es difícil y estamos luchando, pero se nos hace difícil porque no queremos levantar la mirada hacia usted y mirarle. No queremos pedir ayuda. Creemos que podemos por nuestras propias fuerzas, pero no podemos.
Nosotros sin usted no somos nada. Lo necesitamos, Señor. Por favor, denos esa fuerza, denos esa ayuda que necesitamos para dejar esos pecados que nos están matando, que nos están destruyendo, que nos están causando daño y le están causando daño a usted. Ayúdenos, Señor, lo necesitamos. Por favor, le pedimos por nuestra familia, por nuestro hogar, por nuestros amigos, nuestros vecinos, por nuestra iglesia, por todos aquellos que andan predicando el Evangelio, que usted les dé sabiduría para hacer lo bueno, Señor, que los cuide y los guarde. Sabemos que el mensaje no está solo, usted lo está dirigiendo, porque es una obra, es la obra suya, Señor. Nosotros solo somos instrumento, úsenos de acuerdo a su divina voluntad. Gracias, Señor, por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga y que tengas un excelente día. Nos vemos el día de mañana, si así Dios nos los permite. Bendiciones.